El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Hoy se impone que Colombia trate de salvar la selva amazónica en función de salvar la humanidad. Yo creo que llegó el momento de sentarnos con el gobierno de los Estados Unidos y hablar, dialogar sobre lo que significa el hecho que en todo este continente americano que compartimos, allá se emita, como casi en ningún otro país, gases efecto invernadero, y aquí los asumimos, los absorbemos a partir de nuestra selva amazónica. Que hoy sí podemos proponer ahora, sobre este triunfo que nos ha dado el pueblo colombiano, un diálogo en las Américas sin exclusiones de ningún pueblo, de ninguna nación. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Vamos por los derechos de la comunidad diversa LGBTIQ+. Vamos juntos a erradicar el racismo estructural. Manuel Belgrano no fue un hombre más en la historia argentina. Fue un hombre singular, único tal vez. Solo equiparable a San Martín, a don Miguel Martín de Güemes, que el viernes pasado se cumplió otro aniversario de su fallecimiento. Fueron hombres inmensos, que dieron todo porque hoy seamos un país libre e independiente. Fue un hombre inmenso que nos llenó de orgullo a todos los argentinos, don Manuel Belgrano. Un hombre inmenso y un hombre despojado. Cuando volvió de su campaña al norte y lo recompensaron con el equivalente a 80 kilogramos de oro por sus triunfos militares, donó todo ese dinero para la fundación de escuelas. Porque estaba convencido precisamente que en la educación radicaba el futuro del desarrollo de nuestra patria. Y para armar el futuro lo mejor es tomar estos ejemplos. Pensar en Belgrano, pensar en San Martín, pensar en Güemes, pensar en Juana Zurduy, que fueron los hombres y las mujeres que construyeron esta patria en la que hoy vivimos. Y porque estoy seguro que tenemos por delante un enorme futuro. La Argentina no es ese país sin destino que algunos quieren plantearnos. La Argentina es un país que quiere ponerse de pie, que ha sufrido una y mil veces. Y como decía Marilena Walsh en aquella canción memorable de La Cigarra, tantas veces nos mataron, tantas veces me morí, a mi propio entierro fui y aquí todavía estoy aquí.
nosotros vamos a ponernos de pie una vez más, con ustedes, para que tengan de una vez y para siempre la patria que se merecen. Y prepárense para un mañana mejor. Prepárense porque el futuro es de ustedes, el futuro es lo que más importa. Suelo decir yo, nadie quiera convencerme que el pasado es lo mejor. Mañana es mejor y el mañana es de todos ustedes. Pero el mañana de ustedes empezamos a construirlo hoy, con mucha fuerza, con total convicción de que sabemos a dónde estamos parados y sabemos a dónde queremos llegar. Pero también sabemos, como alguna vez dijo Néstor, a dónde no queremos volver. Las muelas de juicio son las últimas piezas dentarias que aparecen, y eso sucede entre los 18 y 25 años de edad, aunque pueden aparecer en una edad más temprana, en una edad más avanzada o simplemente no aparecer. Se trata de 4 en total y pueden ubicarse debajo del hueso cuando están retenidas, debajo de encía o erupcionadas. Los síntomas que se presentan cuando están erupcionadas son dolor agudo en la zona, fiebre, sangrado, inflamación ganglionar, dificultad para masticar y para abrir la boca. Ahora, ¿cómo y cuándo deben quitarse? Cuando las muelas de juicio no están en una posición favorable, deben extraerse. Además de los síntomas que enumeramos, también pueden producir desplazamiento de las piezas vecinas y pérdida de las mismas. Para decidir su extracción hay que realizar una serie de estudios radiográficos y, de ser posible, una tomografía para ver su relación con la anatomía dentaria. Muchas veces se forma un quiste alrededor y eso es una de las causas por lo cual hay que eliminarlas. Como adelantamos anteriormente, no todos tenemos las 4 muelas de juicio. Algunos tienen 3, 2 o ninguna. Hay que estar atento a estos signos y consultar al odontólogo. Así logramos tener una boca sana y sin ningún tipo de molestias. Hubo 2000 chicos de aquí, de la provincia de Buenos Aires, que vinieron aquí a esta plaza, a esta escalinata, para que el presidente les tome la promesa a la bandera con sus maestras, con sus maestros, muchos papás, los chicos muy emocionados. Es un momento muy importante en la vida de uno, hacer la promesa a la bandera, recordando a Manuel Belgrano, uno de los grandes patriotas argentinos. Un ingreso a la lealtad, al amor, a la solidaridad, querer a la patria, querer a la Argentina, y eso tiene un valor muy importante. Es un momento determinante en la vida que todos tuvimos en la escuela y eso se sigue transmitiendo de generación en generación. A mí me parece que es un momento muy importante para el crecimiento de los chicos. Una jornada muy hermosa acá en el Centro Cultural Kirchner, con tantos chicos, tantas chicas, una vez más recordando a Manuel Belgrano, ese hombre extraordinario, y la promesa de la bandera, el significado de la promesa de la bandera. Y por supuesto en esto la educación tiene centralidad y la cultura tiene mucha centralidad también, ¿no? Así que un día de verdadera felicidad. Hoy toda la programación del Centro Cultural está pensado para los y para las chicas. Entonces, tanto en la Ballena como en la Sala Argentina, como en los distintos espacios, pensamos en Belgrano, pensamos en la bandera, pero fundamentalmente en nuestros niños y en nuestras niñas. Hoy es el Día de la Bandera, el día que conmemoramos la creación que hizo don Manuel Belgrano, de quien hoy se cumple un aniversario de su fallecimiento. Pero esa bandera que nos identifica y que hoy vas a jurar es un símbolo poderoso que representa a todo el pueblo argentino. Lo que están haciendo es comprometerse con la soberanía de la Argentina, con su pueblo y con la defensa de la misma. Y por eso, cadetes, aspirantes, soldados voluntarios, juráis a la patria, seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida.
En el año 2010, que me tocó a mí empezar a ser intendente, vimos que la economía se concentraba sobre unos pocos. Les digo, cada municipio, cada provincia repite lo que es un país. Y ahí pudimos sumar 38% de aumento a las empresas que concentraban la riqueza. Y en el año 2012 el 40%, por sobre la inflación estoy hablando. Y en el año 2012 el 2017. Cambiamos la matriz económica y nos agarró el año 2016 y era un municipio que tenía independencia económica. Habíamos pasado de tener 31% de fondos coparticipables a tener el 8% de fondos coparticipables. Y ahí nos pudimos plantar desde una idea, pero antes habíamos hecho el trabajo de enfrentar a los grupos económicos poderosos de la ciudad para que la distribución de la riqueza se pueda desarrollar a lo largo y ancho de la ciudad. Teniendo las políticas claras, teniendo bien claro a dónde hay que recaudar, se tiene bien claro en dónde hay que repartir. Y siempre el trabajo es el mejor ordenador y es el mejor lugar donde nosotros podemos volcar los recursos que generamos. Una de las cosas que tenemos que empezar a construir es la conciencia de clase. Nosotros debatimos en un tiempo el tema de la batalla cultural. Y la batalla cultural está bien, es cierta, pero nosotros tenemos una dificultad, que enseguida perdemos el lugar de donde venimos. Cuando nosotros inauguramos el Coloso que está acá, en la ciudad de Avellaneda, que lo hizo el artista Daniel Santoro el bueno, el nuestro, decía que el gran éxito del peronismo va a ser cuando saquemos 0 votos. Porque habemos convertido a todo en clase media y como la clase media nos odia, no nos va a votar nadie. Y hablando de identidad de clase, yo me acuerdo en la elección del año 2019, el presidente de la Unión Industrial decía que se hablaba del gobierno de los últimos 50 años. Decía, es el peor gobierno de los últimos 50 años, es el peor equipo de los últimos 50 años, pero lo voy a volver a votar. Tenía identidad de clase. Y yo después me la pasé escuchando cantidad de dirigentes gremiales arrepentidos de los paros que te habían hecho a vos. Y ahí es donde perdemos la identidad de clase. Entonces nunca perdamos y empezamos a construir la identidad de clase. En diciembre, a través de Viquidonda, recibí a la vicepresidenta colombiana electa, Francia. O sea, un aplauso para el gobierno popular de Colombia. Y no la recibió nadie porque nadie creía. Estuvo en el Instituto Patria y la recibí yo como ministro y casi nadie más, porque nadie creía. Ella tampoco creía demasiado. Y porque es verdad, no había utopía. Entonces yo me atreví a contarle y a decirle la frase que decía Néstor, que lo importante no era ganar las elecciones, lo importante era mantener las convicciones. Y yo te pido permiso para agregarle una frase. Y yo digo ahora que lo importante es mantener las convicciones, pero las elecciones se ganan con convicciones. Así que a ganar las elecciones del 2023 con las convicciones bien altas. Gracias a todos, buenas tardes y bienvenidos a Avellaneda. Y alguno podrá decir, bueno, pero este es un plenario de una central sindical. Y nosotros entendemos que no hay absolutamente ninguna contradicción. Nuestros viejos líderes sindicales del anarcosindicalismo decían independencia del patrón. Decían ni Dios ni amo. Y nosotros reivindicamos esa independencia. Pero hacemos una diferencia. La independencia es de la clase dominante. La independencia es del poder fáctico. La independencia es de los factores de poder que tratan de limitar la capacidad de acción de los gobiernos populares. En el año 2008, cuando fue el conflicto que envolvió al país en una disputa muy fuerte, nosotros teníamos claro que no podíamos ser neutrales, que no podíamos confundir la independencia con la autonomía de clase. Cuando uno tiene autonomía de clase,
elige donde se para en un conflicto y no es neutral. Y por eso nosotros somos parte del Frente de Todos. Y por eso reivindicamos a Cristina Kirchner como la figura más importante de la política en todos estos últimos años. Los derechos forman parte de nuestra cultura política. Los derechos forman parte de eso que no pudieron derrotar ni tirando esas bombas que tiraron aquel famoso bombardeo sobre Plaza de Mayo. Ese nudo que todavía existe, del que formamos parte nosotros, es lo que hay que defender. Por eso nosotros tenemos que estar en condiciones de decir, es necesario recomponer el ingreso de nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras. Es necesario un aumento como los dio Néstor a través de una suma fija, acortar los tiempos de la recomposición y después discutir en paritaria. Pero no podemos tener compañeros y compañeras que no puedan llegar a final de mes teniendo empleo. Acá tenemos toda la capacidad. Acá tenemos la fuerza de la clase trabajadora. La CGT, la CTA, los movimientos sociales. Acá tenemos compañeras y compañeros dispuestos a pelear y tenemos una compañera que si condujo nuestra lucha, nuestro horizonte de construcción, después que Néstor nos dejó, que si pudo tomar el timón y llevarlo adelante, tenemos que estar convencidos de que de aquí en más vamos a salir como siempre salió el pueblo argentino, de pie. Vamos a salir a la calle, vamos a construir las leyes que hay que construir, vamos a decir que no hay derrota, porque cuando los trabajadores tienen una síntesis política y una conducción, es posible construir la libertad y la liberación de nuestro pueblo. Fuerza, compañera, viva la Argentina, viva la clase trabajadora, viva la compañera Cristina, viva la patria. Yo les decía que la Argentina es ese país que Simón Kuznets establecía como una economía especial. Impuestos y la presión tributaria. Francia debe ser el país de mayor presión tributaria con un 47%, le sigue Dinamarca, creo que después Bélgica, pero la Argentina está lejísimos de eso, absolutamente lejos. No, porque ahí empiezan a sumar el permiso para conducir el auto, el permiso para lavar el perro de la municipalidad, y te van sumando cosas y te dicen, no hay. Pero ¿qué otro lugar tiene Argentina importante en materia tributaria? En el ranking de países evasores, de países donde la evasión es muy importante, Argentina ocupa el tercer puesto en materia de evasión. En nuestro país, la recaudación representa el 28 del PBI, cuando debería representar el 45 del PBI. Después vamos a hablar de eso, 45 del PBI. Pero somos el tercer país, el primero es Guyana, escúchenlo, Guyana y Chad. El segundo podio está ocupado por Malta, que no es una cerveza, ni una marca, ni nada. Es un lugar donde parece ser que hay muy buenos negocios porque grandes destinos de exportación de la soja van ahí a Malta. Vaya a saber uno por qué. En fin, Malta. Y el tercero, Argentina. Tercer país evasor en el mundo. Tercer país evasor en el mundo. Junto a Comoras, a Zambia, a Pakistán y no me acuerdo a qué otro país más. Pero junto a este podio de tercer país evasor tenemos otro podio. En los países con formación de activos en el exterior también somos terceros. Miren qué casualidad. Somos terceros en evasión
y terceros en formar activos en el exterior. Esto es, ciudadanos que sacan dólares, porque los pesos, ojo, no se llevan pesos al exterior, no los aceptan, dicen. Parece ser que en el exterior aceptan únicamente euros y dólares, así que, y por supuesto, en todo lo que estamos viendo a diario, no hay un euro blue, ni hay un contado con liqui, es todo dólar. Lo dije en la Plaza de Mayo, creo, el 10 de diciembre, cuando dije que no es que nos falten dólares, los dólares están afuera. Y eso es el problema que hoy tenemos. Lo dije en Chaco y lo vuelvo a decir ahora, la escasez en dólares y la economía bimonetaria. La economía argentina produce dólares que se evaden bajo muchísimas formas. Las importaciones, lo que dije y le molestó por ahí a alguno el otro día en YPF, Festival de Importaciones, sí, hay Festival de Importaciones. Y creo que debemos pensar, el gobierno debe pensar, cómo articular más adecuadamente Banco Central, Ministerio de la Producción, que es el que administra el comercio exterior, porque el Ministerio de la Producción es el que autoriza las importaciones. AFIP en la aduana, porque es la que fija los precios de referencia y controla que no haya subfacturación en el caso de las exportaciones o sobrefacturación en el caso de las importaciones. Y el Banco Central, obviamente. Esto tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo. Para que ustedes tengan una idea, en la Argentina 600 empresas explican el 75% de las exportaciones. Y el otro 25%, perdón, de las importaciones. Y el otro 25% de las importaciones lo explican 24.000 empresas. Quiere decir que no es tan difícil controlar esto. ¿Qué decía yo? Si vos tenés una empresa multinacional de la magnitud de Techín, si aparte tenés la posibilidad de hablar con sus directivos y demás, pedirle que los 200 millones de dólares que le tienen que pagar a su subsidiaria en Usiminas, Minas Gerais, Brasil, la financien ellos. O pidan un crédito en el BNDES de Brasil, que lo van a conseguir, y entonces no tengo que darle 200 millones de dólares a 127 pesos el dólar para que me importen. Estas cosas son también usar la lapicera. Estas cosas son usar la lapicera. Esto es tener funcionarios y funcionarias que funcionen, que se sienten a discutir, que se sienten a discutirles. No hay que agacharles la cabeza, no hay tampoco que pelearse, hay que discutirles, sugerirles orientaciones. Se puede hacer. Y también en esto, el diablo, que como le gusta decir a Axel, anda en los detalles. Mirando, me entero que además, ¿quiénes han aparecido también en el mundo de las importaciones? Los jueces y los fiscales. Ajá. Miren, les voy a dar un dato. Entre enero del 21 y marzo del 22 salieron del país 1.847, creo, si mal no recuerdo, después lo voy a mirar, millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales, con amparos. Más de 6.500 expedientes judiciales de amparo. Fíjense, ¿ves? Esos jueces no siguen la doctrina de Rosengrad, donde hay una necesidad de dólar, ahí habrá un juez y un fiscal para darle dólares a los importadores. El tema es si las necesidades son del pueblo, no hay derecho, no hay justicia, no hay fiscal y no hay jueces. Si la necesidad es de los poderosos, hay jueces, fiscales, defensores, lo que haya. Esto es hoy. Yo espero que, bueno, la presencia ahora de Daniel Scioli
en el Ministerio de la Producción, del funcionario que han puesto en aduana. La verdad que tengo expectativas de que puedan reencauzar y reenderezar las cosas. Pero tenemos que ponernos de acuerdo cuál es el criterio para hacer estas cosas, porque la verdad que y que nadie se preocupe, que la unidad del Frente de Todos nunca estuvo ni estará en discusión. Esto quiero que quede claro, muy claro. Es un yeite maravilloso. O sea, el Banco Central te dice, no, hay secreto bancario. Los de la Comisión Nacional de Valores te dicen, no, hay secreto bursátil. Y la señora FIP te dice, no, hay secreto fiscal. Entonces, los que tienen y los que han tenido la sartén por el mango y el mango también están de fiesta, muchachos. Este es un Estado estúpido, un Estado en donde no se articula la información que tiene el Banco Central con la información que tiene la CNB, con la información que tiene la FIP, para poder desarticular y desarmar la estafa, porque han estafado a la Argentina, la han estafado. Es fundamental que entendamos que el gran problema que hoy tiene la Argentina, la inflación, es producto de lo que decía yo, la evasión. ¿Por qué? Porque a todo proceso de evasión, primero estuvo un proceso de endeudamiento, porque si yo tengo dólares en el exterior, acá los dólares no se fabrican. Quiere decir que para que yo pueda sacar dólares de la Argentina, tengo primero que ingresar los dólares, porque si no, es imposible. Este proceso ultrainflacionario que estamos viviendo hoy en la Argentina es el producto del endeudamiento criminal de los 4 años del macrismo. Esto tenemos que tenerlo muy claro, muy claro, muy claro. Por eso ahora intentan decir que es el déficit fiscal o es la oferta y la demanda, y además que los empresarios no tienen nada que ver. ¿Tiene sentido común, compañeros, compañeras, compatriotas? ¿Tiene sentido común que empresas, por ejemplo, 2 empresas controlan el 70% del mercado o más del cemento? Una sola, lo de aceros planos, otra sola, la de aceros verticales, entre 2 o 3 alimenticias el 80% de todo, y así puedo seguir sucesivamente. ¿Es sensato, es de sentido común decir que esas empresas con esas rentabilidades y ese poder no tienen nada que ver en la formación de los precios? No digo que sean la única causa en la formación de precios o en la inflación, pero a ver, en el año 16 y 17, 2016 y 2017, la República Argentina fue el país que más se endeudó en el mundo. En el mundo. En el mundo. Cuando en el año 2003 Néstor asume como presidente, había el plan, ¿te acordás, Jorge? Jefes y jefas de hogar que había creado Eduardo Duhalde, que lo había creado bien. Ojo, no estoy criticando la creación porque en ese momento se había caído el país, había estallado en 1000 pedazos, índices de desocupación volaban por los aires, la gente, en fin. Había 2.200.000 planes jefes y jefas de hogar. Hoy tenemos 7% de desocupación. Estamos solamente a 1,1 de alcanzar el 5,9 que teníamos allá por el 2015. Pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar, porque con esa desocupación del 7%, deberíamos tener menos planes sociales. Y ojo que no estoy poniéndome en el lugar de los que andan contando cuánta plata le dan a los pobres. Puedo pararme frente a cualquier argentino para decirle que fuimos nosotros los que creamos la asignación universal por hijo. El Estado Nacional
debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto, porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja, no, y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. La idea es que seamos capaces de impulsar las medidas que a veces hay sectores que las plantean como medidas que pueden generar el rechazo de los sectores poderosos y por lo tanto no tomarlas. Me refiero, por ejemplo, concretamente a la necesidad de que el aumento de los salarios se dé a través de suma fija, que se levante más a los que están abajo, que se acorten los tiempos de la recomposición, que salgamos de una zona de confort donde muchas veces se justifican cosas que no se hacen porque, bueno, tendrían el rechazo de sectores con mucho poder, podrían bloquear las iniciativas. Creo que cuando hay voluntad y el pueblo ve que hay un gobierno con voluntad de producir medidas que lo pueden beneficiar, aún cuando uno tenga que retroceder en alguna, la ponderación de la gente es positiva. Creo que lo que hay es un debate. Cristina hoy vino casi a dar, era un plenario sindical, pero se vino con las estadísticas, con las investigaciones y los datos de la economía del mundo. Y Cristina tiene una voluntad de aportar a un debate, lo dijo con todas las letras y con mayúsculas, la unidad del Frente de Todos está fuera de discusión. Necesitamos que este frente, en un momento en el que en América Latina Petro gana una elección, Lula es posible que también gane en Brasil, que haya una nueva sintonía de gobiernos que van a trabajar juntos y que nos van a devolver mucha esperanza. Por eso creo que, tal como lo planteó Cristina, la unidad está fuera de discusión. Lo que sí está claro es que no aportamos a la unidad del Frente de Todos con un silencio obsecuente que signifique agachar la cabeza o mirar para otro lado cuando hay cosas que no se están haciendo bien. Lo que se reclama es la capacidad de generar acciones que signifiquen, o aunque signifiquen en algún momento patear el tablero, pero acciones que hagan que el pueblo argentino, el que más sufre, sienta que hay un gobierno que si se tiene que enfrentar con sectores de poder para poder resolver el tema del ingreso, el tema del empleo, el tema de la remarcación de precios, el tema de las arbitrariedades que muchas veces sufre el ciudadano común, hay un gobierno que esté dispuesto a hacerlo.